1985 fue el año en que la banda de rock gótico Fools Dance empezaría a hacer giras por Europa y Pops de Reino Unido. Para ese año, la banda sacó su álbum Pritzker. Sin embargo, su bajista Simon Gallup parecía sentirse miserable, triste. Añoraba aquellos tiempos cuando tocaban The Cure junto con su mejor amigo Robert Smith y compartían cervezas juntos. Cada canción que tocaba, lo único que le hacía recordar era a Robert Smith cuando estaba con él mientras hacía giras en su entonces. The Cure, como mencioné en el anterior video, se quedaría sin su baterista Andy Anderson ni Phil Turnley, quienes estuvieron con la banda hasta 1984, y Robert Smith estaba empezando en la nueva alineación de The Cure. Para ello, Paul Thompson, que era un guitarrista secundario, se convertiría en su guitarrista oficial, mientras que Robert traería a Boris Williams en la batería. Williams había nacido en Versalles, Francia, y poco más tarde se mudaría a Belgrado. Williams desarrolló una pasión por la música y estuvo fuertemente influenciado por varios géneros, incluidos el jazz, el rock y el funk. En la década de 1970 comenzó a tocar en bandas locales y finalmente ganó reconocimiento por sus habilidades como baterista. Williams se convertiría para 1984 en baterista, esto luego de la mala salida de Andy Anderson tras dañar una habitación de un hotel luego de un altercado racial con un guardia de seguridad. El único problema era que la banda todavía no tenía un bajista, y no fue hasta que un día Robert Smith recibió una llamada por teléfono de Simon Gallup. Su viejo amigo tenía dos opciones: él podría borrar sus días con The Cure o también podría volver a reconciliarse con Robert Smith, hacer las paces y volver a hacer música como solían hacer en los viejos tiempos. Afortunadamente, Gary Beatles, que era ex roadie de The Cure y que estaban tocando en Fools Dance con Simon Gallup, llamó una noche a Robert Smith para que quedara con Simon Gallup. Según cuenta Smith, el reencontrarse con Simon Gallup para que vuelva a ser bajista del grupo fue la mejor decisión que pudo haber tomado en su carrera con The Cure. Con Torhus en el teclado, Williams en la batería, Thompson en la guitarra y Gallup en el bajo, la nueva agrupación de The Cure estaría hecha y lista para grabar lo que sería su sexto álbum de estudio, The Head on the Door. Ahora con Gallup en la banda, Smith sabía que podía retomar a The Cure donde lo había dejado antes, que era en Pornography. Solo que esta vez Smith estaba cansado del estado de ánimo oscuro y depresivo de sus trabajos anteriores y estaba buscando un sonido mucho más pop y alegre. El grupo comenzaría a grabar su nuevo álbum en Tottenham, en F2 Studios. Gallup, quien claramente no era el bajista con dedos más ágiles que el ser humano había conocido, no sabía si podría seguir el ritmo tan ágil de un baterista tan profesional como lo era Boris Williams. Sin embargo, al igual que Robert Smith lo había hecho antes de ser joven, la cerveza hizo que Gallup tuviera más confianza en él mismo y pudiera eliminar los nervios que tenía, lo cual en cierta parte fue irónico, ya que años posteriores Simon Gallup tendría problemas con el alcohol y las drogas, tal y como le pasó a su compañero Robert Smith. Para la primavera, las canciones de Head on the Door empezaron a relucir, donde pasaron de un estudio a otro. En aquel momento, la banda contrató al productor Dave Allen, cuyo trabajo ya era conocido por trabajar con la banda de Human League en el álbum Dare de 1981. Las sesiones iban muy bien, aunque parecía que el único que no conectaba dentro de las sesiones era Lord Torhus, donde, según cuenta Smith, Torhus no podía tocar una sesión sin tomar alcohol. No creo que Torhus recuerde mucho sobre eso. Él estaba fuera de otro planeta cada noche y él tenía que ser enviado a casa en un taxi. Torhus sabía que tenía un problema con el alcohol, pero no sabía cómo enfrentarlo, dijo Robert Smith en una entrevista. Por otro lado, Lord Torhus comentaría lo siguiente: solo pensé, bueno, seguiré bebiendo. Me sentiría en el estudio muy molesto por no ser capaz de tocar algo o dar una buena idea, algo que podía hacer antes. Sin embargo, al final, Torhus recibió créditos al igual como lo hizo con The Top, que era tocar el teclado. Pero a diferencia de sus trabajos anteriores, Torhus parecía tener muy poca creatividad y no había escrito ninguna canción como la había hecho en trabajos pasados. Todas las canciones eran temas originales de Robert Smith. Más que un álbum de Head on the Door, ese sonido de The Cure sintiéndose más cómodo con su lugar en el mundo, sin negar ni su sentido melódico ni la visión pesimista del mundo de Robert Smith. El álbum abría con el tema In Between Days, donde Smith logró lo imposible, que era sentirse viejo al punto de que el poder morir sonara como una celebración. Fue una de las llaves musicales que logró dentro de su carrera,
el perfecto balance entre melancolía y melodía, un tema apoderado por las guitarras, el sintetizador y el bajo. In Between Days hizo claro lo que muchos oyentes buscaban, una canción pop con una letra oscura y melancólica similar a una golosina dulce pero llena de veneno. Incluso una canción tan miserable como Kyoto Song, una canción que le había llegado a Robert Smith después de otra noche en el piso de Steven Severin durante su etapa en Blue Sunshine, hizo que funcionara su áspera letra a una juguetona e inventiva melodía con una vocal bastante experimental. Smith revela que su confianza como cantante creció luego de ser filmado por Tim Pope, conocido por filmar los videos de The Cure como Let's Go to Bed y The Love Cats. The Blood, con su guitarra influenciada del flamenco y un ritmo de detener y comenzar, fue una canción más hecha para tomar alcohol. La canción fue escrita luego de que Smith había bebido una botella portuguesa llamada Las Lágrimas de Cristo, cuando Smith se quejó de que estaba paralizado por la sangre de Cristo. No estaba aprovechando una espiritualidad sumergida durante mucho tiempo. Estaba cantando acerca de enojarse trágica y completamente con esta potente bebida alcohólica, cuya etiqueta presentaba una imagen impía de la Virgen María con el niño Jesús bajo un brazo y una botella acuñada en el otro. Steve Severin guardaba en su casa una reserva de este y otros licores igualmente potentes. El piano de Torhust abre con Six Different Ways, una canción sobre múltiples personalidades y uno de los grandes momentos en The Head of the Door. Fue otro clásico de Smith, donde él parecía estar cansado de los sonidos austeros y poco divertidos de bandas como Echo and the Bunnymen, U2 o Simple Minds. En cierto punto, The Cure sonaban como extraterrestres llegados de un universo pop paralelo. Push, sin embargo, parecía un paso hacia atrás. Sus guitarras rítmicas replicantes y sus tambores cavernosos se acercaban demasiado al turgente sonido moderno de bandas como Big Country. Si hubo una canción en el sexto álbum de The Cure que fue un compromiso, una concesión al mundo musical que lo rodea, fue esta. Pero si hay una canción que se convirtió en un éxito, fue la minimalista Close to Me. Robert Smith no estaba necesariamente en un buen estado mental para The Head of the Door. Este fue un álbum después de todo que se apegaba a temas tan familiares como las drogas, ya sea como temas Screw o New Day, la cual Smith suele revelar que fue un tema inspirado mientras estaba inducido por las drogas. Y tal como lo había hecho en A Forest, Close to Me es un tema el cual nos muestra las pesadillas de Robert Smith, solo que esta vez estaba por encima de las letras y los temas pesimistas, el tipo de libre pensamiento musical que pronto se consolidaría en la posición de The Cure como estrellas accidentales. Eran una banda de pop realmente complicada que de alguna manera había logrado encontrar una manera de combinar las noches oscuras del alma de su líder con vuelos de fantasía musical como In Between Days y Close to Me. Tanto In Between Days como Close to Me fueron temas los cuales operaron en dos niveles diferentes. En este punto podías examinar los estados de ánimo que estaba teniendo Robert Smith en su momento. Como Smith lo había mencionado antes en una entrevista, queríamos escribir canciones pop con un tono malhumorado y ponerlas juntas a la vez. Sabía que había gente lista para aceptar las dos cosas a la misma vez. Smith imaginó a The Head of the Door como un renacimiento de The Cure. Ese también fue un comentario bastante justo, dado que fue grabado con otra alineación revisada. Había una sensación real de estar en una banda por primera vez desde 70 Seconds, dijo Smith. Me sentí como estar en The Beatles y quería hacer música pop sustancial, al estilo Strawberry Fields. Quería que todo fuera realmente pegadizo. En realidad, muchos fans se alinearían con The Head of the Door, dado que había tenido lealtad con álbumes como 70 Seconds, Faith y Pornography. Pero por cada fan que The Cure perdió por volverse pop,
The Cure ganaba 10 fans más. Aquel disco vendería muchas copias en Reino Unido y Estados Unidos, donde sus seguidores habían ido aumentando tanto en tamaño como en niveles de fanatismo. Gracias a los conciertos y los videos hechos por Teen Pope, siguiendo el concepto de Robert Smith, The Cure y la lista se hicieron amigos. In Between Days había alcanzado el puesto 15 en 1985, algo que le convenía mucho a The Cure, ya que buscaban vender varios discos y qué mejor forma de hacerlo con un disco tan accesible como The Head of the Door. Luego del lanzamiento de The Head of the Door, The Cure comenzó a hacer giras. La primera fue en Atenas, donde estuvieron presentes bandas como Talk Talk, Culture Club, Depeche Mode, The Stranglers y Nina Hagen. Finalmente, hicieron también giras por Wembley con una capacidad de 11,000 personas, al igual que también estuvieron en ciudades como Birmingham y Manchester. Para 1986, Robert Smith ya tenía la oportunidad para poder descansar y poder pensar en todo el proceso por el que pasó desde que dejó Siouxsie and the Banshees. Además, para Robert las cosas parecían ir de muy bien. Close to Me, In Between Days y The Caterpillar habían vendido una enorme cantidad de copias. Además, en su momento tanto Polydor como The Cure estaban acordando un contrato. Robert Smith había tomado la decisión de firmar antes con Polydor. Esto era debido ya que Polydor iba a sacar un recopilatorio de la banda y Robert prefería firmar ya que sabía que si no lo hacía, todo lo que iba a ocurrir dentro del recopilatorio estaría a manos de Polydor. Robert comenzó a grabar, mezclar y escoger las canciones para el recopilatorio. Además, Robert Smith hizo una nueva versión de The Boys Don't Cry, acompañado de un video hecho por Teen Pope, el cual aparecen 3 niños tocando, mientras detrás de estos están los miembros de The Cure. Los 3 jóvenes tocando representaban los primeros años de The Cure, durante su primera formación cuando estaba Torhus, Michael Dempsey y Robert Smith. Tras un par de giras y la participación de algunos programas en Francia y en el programa británico Whole Great Whistle Test, la banda sacó Standing on the Beach, la cual incluía un total de 13 canciones como recopilatorio. Una de las preguntas que muchos se hacían era, ¿quién era el anciano que aparecía en la portada? Aquel hombre era John Button, un pescador retirado que vivía en la ciudad portuaria de Rye. Su rostro arrugado y corrioso era perfecto para la portada. Button también había trabajado en la portada de Killing an Arab, por lo que ya era un viejo conocido dentro de las portadas de The Cure. Para tener ventas de Standing on the Beach, la banda comenzó a vender varias copias en Estados Unidos. Lamentablemente, el sello Elektra Records, quien publicó el recopilatorio, comenzó a usar la canción Killing an Arab como propaganda belicista luego del conflicto que había en Estados Unidos con Libia. Lo mismo harían las radios estadounidenses. La polémica no se desató hasta que varios países árabes demandaron a Robert Smith y a Elektra Records por Killing an Arab, la cual se decía que era una canción que incitaba al racismo. Más tarde en una entrevista, Robert Smith negó que él quería incitar al racismo a través de Killing an Arab, tal y como ya lo había dicho en 1978 cuando lanzó el sencillo. También Elektra Records había afirmado que iba a quitar la canción de Killing an Arab. Sin embargo, Robert Smith, molesto, se peleó con el sello Elektra por querer quitar la canción del recopilatorio. A pesar de la polémica desatada por Killing an Arab, el recopilatorio llegó a vender un total de 600,000 copias y en 1987 alcanzó el puesto 37 en la lista de Estados Unidos. Fue tanto el éxito que Teen Pope recibió un total de 15,000 libras esterlinas para rodar lo que sería su concierto en Francia, llamado The Cure in Orange. Con el enorme éxito a través del mundo que tenía The Cure, ellos estaban listos para grabar su nuevo álbum de estudio, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Este álbum comenzó a ser grabado en Miraval, Francia, donde estaba ubicado en Marsella y Nice. Aquel lugar era perfecto para la banda, ya que a diferencia de los anteriores lugares donde grabaron sus álbumes como RRK Studios o Townhouse, Miraval era un sitio profesional donde habían aparecido grandes nombres como Pink Floyd, Yes, Stevie Winwood, David Sylvian, Belinda Carlisle, entre otros. El local tenía todas las condiciones que la banda podía desear. Lamentablemente, la banda gastó un gran tiempo en ese paraíso, donde se la pasaban tomando alcohol a más no poder. A pesar de todos los alocados momentos dentro del estudio, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me se convirtió en uno de los discos más largos y lleno de anécdotas y aventuras tanto para The Cure como para Dave Allen. Antes del álbum ser grabado en Francia, ya se estaba haciendo en Beethoven Studios, en Londres, para el año 1986. El sistema de grabación era simple.
cada grabación se trasladaba a sus estudios caseros, se grababa una demo y luego se entregaban estas canciones a Robert Smith, el cual ponía las canciones y luego las escribía en un cuaderno. Boris Williams recuerda que a cada canción Robert Smith le ponía una cara. Si la cara era feliz, significaba que la canción era buena, pero si tenía un ceño fruncido, la canción no valía la pena. Al final, Paul Thompson y Boris Williams empezaron a escoger las canciones correctas para el álbum mediante las caras dibujadas que Robert Smith había puesto. Es por eso que en cierta medida vemos el porqué en el álbum aparecen los créditos de Paul Thompson y Boris Williams. Smith sabía que aquella alineación era la mejor que pudo haber tenido. En palabras de Torhust, él dijo lo siguiente: Robert me dijo que esa fue la mejor alineación de The Cure. Paul era un músico maravilloso, Boris un genial baterista. Fue una banda que tenía real empatía con cada uno. Robert nos puso a todos juntos y era como la mejor pandilla de la ciudad. Eso es lo que nos mantuvo en marcha. Teníamos lealtad mutua y cualquier cosa que hiciéramos funcionó. También Smith revela que los miembros de la banda estaban demasiado comprometidos con el álbum, los cuales le ayudaron a Robert con las canciones. A pesar de que Torhust estaba teniendo muchos problemas con el alcohol, Smith revela que aquella época fue única y divertida. See the Top fue el álbum que construyó los cimientos de lo que sería el sonido pop que estaba creando Robert Smith, y The Head of the Door fue la vuelta de sus viejos amigos. Kiss Me Kiss Me Kiss Me fue la conclusión de toda aquella etapa y el resultado de la solidificación del sonido pop que quería The Cure. Además, este fue el primer proyecto donde The Cure funcionó más como una banda que como un proyecto de Robert Smith. Es decir, todos los miembros del grupo pondrían un grano de arena de su parte por el trabajo, y a pesar de ser un disco poco accesible en comparación con su disco anterior, fue un disco mucho más trabajado y más complejo que su antecesor. La razón por la que este disco no es tan accesible es debido a su duración. 18 canciones conformaban el álbum, donde parecíamos ver a un Robert Smith mucho más romántico y melancólico que antes. El disco empezaba con The Kiss, una canción la cual parecía interminable, con el sonido monótono de las guitarras por 4 minutos antes de que la voz de Smith emergiera de la oscuridad, y luego era solo murmurar las líneas más espantosas de su vida lírica que invocaban la F-word en una hora típico de desprecio abusivo dirigido a su sufrido torturador. Pero luego llegó un recuerdo de que ahora The Cure ya no era más esa banda gótica y que ahora era un grupo de pop con catch, valentía gentil sazonado por una puntiaguda guitarra acústica y unos teclados que se hacen pasar por cuerdas. Fue un tema encantador y discreto que, junto con Just Like Heaven y Why Can't I Be You, fue uno del trío de sencillos que surgieron de este exitoso álbum de larga duración. Luego de eso seguían canciones como Torture y If Only Tonight We Could Sleep, dos canciones representadas por sus paisajes sonoros. Por un lado, If Only Tonight We Could Sleep se basaba en el riff oriental de la guitarra de Led Zeppelin, mientras que por su parte Robert Smith cantaba con un tono de melancolía, triste, como si estuviera en las sombras de un ancho y profundo túnel. El otro lado de estas terribles guitarras y teclados apoderados de la locura como Why Can't I Be You y Hot 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 se basaban en el sonido funky que Robert Smith había escuchado antes en Sussex con el programa de la Soul Train. En Why Can't I Be You veríamos a un Robert Smith locamente enamorado, en donde vemos a una persona admirada y que siente anhelo por alguien, además que desea tener las cualidades que hacen especiales a esa persona. En cuanto a Hot Hot Hot, la apertura de la canción está inspirada del tema She del cantante francés Charles Aznavour, acompañada de la guitarra funk de Robert Smith, la cual era muy similar para Robert a un disco entero de Louis Armstrong. She may be the face I can't forget. She may be the Tanto Why Can't I Be You como Hot 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 fueron la pareja de dos canciones libres, estridentes e irresistibles como cualquier lanzamiento que haya tenido la banda antes.
Just Like Heaven, por supuesto, era otra primaveral canción en la que Robert Smith estaba enamorado y en la que volvía su sonido pop de temas como The Love Cats o In Between Days. La melodía para Just Like Heaven había llegado en May de Ballet, durante otra pesada fase borrachera de su vida. Smith se había dado cuenta que Just Like Heaven era una buena canción de pop, posiblemente una de las mejores que jamás haya escrito, incluso si la estructura de la canción era similar a Another Girl, Another Planet de The Only Ones del año 1978. Smith recuerda que cuando era joven, por allá en los años 70, había escuchado Another Girl, Another Planet de The Only Ones en la radio y quería hacer algo similar, solo que cambiándole los acordes y darle un sonido más melancólico que caracterizaba The Cure. El problema era que Robert tenía la melodía, pero no la letra, y al principio el tempo de la canción era mucho más lento al que tendría la canción original. No fue hasta que una tarde él caminó junto con Mary Paul en el mar del océano de una playa. Fue así como nació la letra de Just Like Heaven, un tema el cual trataba sobre una relación en un estado de ensueño, con imágenes de océano y olas rompiendo. Los verbos que dice Robert Smith al inicio representan la fase de ensueño junto con su novia Mary Paul. Show me, show me, show me how you do that trick. The one that makes me scream, she said. The one that makes me laugh, she said. And threw her arms around my neck. Show me how you do it. And I'll promise that I run away with you. I run away with you. Show me how you do that trick. The one that makes me scream. Just Like Heaven trata sobre seducción, pero también sobre la ansiedad por tener a un nuevo amante. A veces cuando estamos enamorados tememos perder a esa persona. Un corazón entero es solo un trágico evento de colapsar dentro de fragmentos rotos. El vacacionar en Beachy Head y bailar al borde de los acantilados representaban el espacio físico y el sentimiento del amor joven. La desorientación de algo tan hermoso marcaba un gótico romántico que veía el mundo desde una perspectiva más oscura. Su joven amor perduró. Smith y Paul compartían un pequeño apartamento en Londres donde el líder de The Cure tenía un estricto horario de escritura. Después de terminar Just Like Heaven, supo que tenía algo especial. Poco después, la canción fue prestada para aparecer en el programa francés Les Enfants du Rock. Smith también era inteligente. Él sabía que aquella canción podía ser el sencillo perfecto que alcanzaría las primeras listas. Al final la canción resultó ser un hit, alcanzando el puesto 40. La canción fue tan popular que la banda Dinosaur Jr. hizo un cover de Just Like Heaven. Poco después, el cover de Dinosaur Jr. se había convertido en una de las canciones favoritas de Robert Smith, casi tan pronto como el vocalista de Dinosaur Jr. Macy's le envió un cassette a Robert Smith. En palabras de Robert, nunca tuve una reacción tan visceral a un cover antes o desde ese entonces. Líricamente hablando, Robert Smith estaba dibujando lo inusual. Habían canciones las cuales hablaban de drogas como Hot 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 o Easy Sugar, la cual iba acompañada del sonido del saxofón de Andrew Bennett, quien Smith había visto tocando en un cabaret llamado Compass Point. Canciones sobre la muerte como If Only Tonight We Could Sleep y el de escapar como Why Can't I Be You. Canciones de lucha como Hey You, canciones de sexo como All I Want, pero también había un tema como How Beautiful You Are, la cual no se alejaba de los temas inspirados de la literatura, la cual estaba adaptada de una corta historia que había leído Robert Smith del poeta Charles Baudelaire, llamada The Eyes of the Poor, la cual en el poema se citan las palabras: Oh, ¿quieres saber del por qué te odio hoy? Sin duda será menos fácil para ti entender de lo que será para mí explicar, porque eres, creo, el ejemplo más bello de impermeabilidad femenina que jamás se puede encontrar. Aquellas palabras dichas por Charles Baudelaire en The Eyes of the Poor serían citadas por Robert Smith en How Beautiful You Are. You want to know why I hate you? Well, I'll try and explain. You remember that day in Paris when we wandered through the rain and promised to each other that we'd always think the same. I dreamed that dream to be two souls as one. ¿Quieres saber por qué te odio? Bueno, intentaré explicarlo. ¿Recuerdas ese día en París, cuando deambulábamos bajo la lluvia y se prometieron el uno al otro que siempre pensaríamos lo mismo? Y soñé ese sueño, ser dos almas como una.
Esencialmente la canción habla sobre una pareja en un romántico escape a París, quienes tropiezan con un padre sin hogar y sus 2 hijos. Aquella familia está obsesionada con la mujer que es novia de uno de nuestros protagonistas. Esta mujer era la persona que el poeta Baudelaire citaba en el libro The Eyes of the Poor, o en este caso un muy afortunado Robert Smith. Y tanto Baudelaire como Robert Smith se sienten avergonzados de que aquella pareja tengan una vida glamurosa en comparación a aquella familia en harapos. Se trata de creer cómo eres tan cercano a alguien, que crees y disfrutas de las mismas cosas, pero de repente un incidente sucederá el cual hace que te des cuenta que la persona piense de una manera completamente diferente sobre las cosas. Aún así, puedes llevarte muy bien con ellos, había dicho Robert Smith. La canción en cierta parte hacía una comparación con la relación vacilante que tenía con Lord Torhust y el valor inconmensurable de sus leales aliados, Mary Paul y Simon Gallup. Para mayo de 1987, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me fue lanzado. Aquellos labios rojos de Robert Smith que aparecían en la portada cautivó a más de un fan de The Cure para comprar su nuevo disco y tener una gran cantidad de ventas, al igual que su recopilatorio Standing on the Beach. Muchos artistas de rock mostraban sus partes de su cuerpo, cosa que no era sorpresa. Lo hacía Iggy Pop o el Rey Lagarto Jim Morrison, e incluso el mismo Mick Jagger. A Robert, una de las partes que más le encantaba de su cuerpo era su boca, en especial esos labios rojos pintados, que no es algo accidental, ya que Robert más de una vez en las letras de sus canciones hacía referencia a los labios o bocas. Ahora con el lanzamiento de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Robert Smith y Mary Paul volverían a su vida normal como pareja. Sin embargo, el éxito para The Cure tenía muchos problemas, como lo era el acoso de los fans hacia el mismo Robert Smith. Ahora él era consciente de que el grupo estaba a punto de entrar en una nueva fase.